¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de jueves en la tarde, para responderle una curiosidad a un amigo, uno de ustedes, que estuvo mirando un videito que subí hoy al mediodía aproximadamente. Y bueno, mostraba esta hoja de sierra, este mango de sierra, llamémosle, obviamente de fabricación casera. Es una herramienta bastante útil. Yo tengo algunos tipos de estas. Cuando por ejemplo en plomería uno está aflojando un flexible o una rosca y se corta un macho dentro de una hembra, y bueno, obviamente con el arco no tenemos mucho que hacer, y con la sierra sola se dificulta porque bueno, la mano, por más curtida que la tengamos, lastima. Entonces con este manguito, con la particularidad de poner la hoja al revés y que tire, que corte cuando uno tira, mejor dicho, se puede lograr lastimar esa pieza que haya quedado trabada, tratando de medir obviamente hasta dónde uno profundiza con el corte, hacerle 2 lastimaduritas o 3, y bueno, con un cortafierrito chiquito podemos sacar por pedacitos esa media rosca que quedó ahí, y después obviamente no va a tardar en salir el otro pedazo. Me pasó la otra vez en un video que subí, donde estoy cambiando una grifería bajo mesada, que parecía que iba a ser rapidísimo, pero bueno, tuvo todas las contras, dado que me tuve que meter dentro del bajo mesada para justamente cortar un codo de bronce, dado que la grifería anterior a la que dejé colocada tenía unos flexibles de caño de cobre que ya con 30 años de uso habían quedado completamente rígidos, pero a la vez de la pared salía un codo de bronce con una virola, que para los conocedores esto es una obviedad, pero bueno, que ahí hacía el ajuste. Cuando quise aflojar el codo, se partió al ras. Y pasó la secuencia que les cuento. ¿Dónde viene la curiosidad de este amigo? Dice: Tano, no sé qué le pasa a mi arco de sierra, mi arco de sierra no corta. Bueno, es un tema que en el canal creo que tocamos muy poco, lo que es el tema arcos de sierra, dado que bueno, es una herramienta que no digo que está obsoleta, por supuesto que no. ¿Quién no tiene y quién no necesita un arco de sierra? Todos, en todos los oficios. Lo que pasa que bueno, la amoladora, lo accesible hoy en día, hoy por hoy, de llegar a una amoladora, ha dejado desplazada un poco a esta herramienta. Bueno, yo tengo arcos de sierra desde el año 90. Lástima que bueno, estoy en el tallercito y no tengo para mostrárselos, pero creo que en alguna oportunidad lo mostré. Mi primer arco de sierra fue un arco de sierra de los chinos, los que todos conocen, cromados, con la empuñadura. Y bueno, desde el año 90 que está conmigo. ¿Cuál es la curiosidad de esto? Que hace cuestión de 6 meses estaba realizando un trabajo en una casa. Bueno, no había llevado herramientas de corte, dado que no era necesario según lo que había planteado el cliente. Y yo ese día quería andar un poco ligero, entonces bueno, fui sin herramientas de corte, como dije. La cosa es que tuve que ir a la ferretería y comprar una hoja de sierra, pero por el precio que estaba la hoja de sierra y por el corte que yo necesitaba hacer, me convenía comprar el arco completo, dado que ya traía una hoja de sierra. No sé si me explico. Obviamente no era de la calidad de la que me vendían suelta, como es esta, por ejemplo, bimetálica. Era una hoja genérica como podría ser esta. Pero para el corte que yo necesitaba hacer, estaba más que bien. Tenía que poner un acople rápido que surgió a último momento. O sea, cortando el caño de polipropileno ya solucionaba el tema. Entonces bueno, compré el arco de sierra con la hoja ya incluida. ¿De qué marca era? ¿De qué marca es ese arco de sierra que tengo? Y no lo tengo acá, lo tengo en el taller de Jorgito, pero es todo exactamente igual al que les cuento, espero que lo puedan visualizar. Si tuviese tecnología les pondría la fotito, pero bueno, no. Es exactamente igual
el arco de sierra de la línea Harden al que yo compré en el año 90. Completamente igual, nada más que todo color naranja. Y con mucho orgullo dice Harden. Viene con una hoja genérica, obviamente de 16 dientes por pulgada. Ahí hay otra cosa que me preguntaban algunos amigos, algunos chicos entusiastas, ¿no? del canal que bueno, preguntan por Instagram o preguntan por Facebook, dado que por ahí consideran que las preguntas son de relativa sencillez o de poca complejidad, entonces quizás le da un poco de vergüenza hacer la pregunta en los comentarios. Las hojas de sierra generalmente, y digo generalmente porque el tema se podría hacer muy largo, las vamos a definir en dos grupos: bimetálicas y comunes. En las dos calidades vienen de 16 dientes por pulgada para materiales blandos, como en el caso del caño de polipropileno, por ahí tenemos que cortar algún cable canal, materiales blandos. Después tenemos 24 dientes por pulgada, o sea que los dientes se van achicando, dado que se va incrementando la cantidad de dientes en una pulgada, y ya es para materiales un poquito más duros, por ahí tengamos que cortar alguna chapa, algún caño liviano de electricidad. Y después, bueno, ya tenemos el de la hoja de 32 dientes por pulgada, que ya es para cortar un poco más de, digamos, material duro, llamémosle acero, llamémosle hierro, de por ahí un espesor considerable. Es para materiales más duros, o sea, más grande es el número, obviamente, más chicos son los dientes porque hay mayor cantidad de dientes por pulgada. Sé que lo que digo es una obviedad, pero bueno, a veces hay amigos que por ahí no tienen la instrucción, no tienen la idea. Yo, como les dije, compré mi primer arco de sierra en el año 90, era de ese tipo que les cuento, y después de varios años conseguí, por casualidad, uno exactamente igual, de la línea Harden o Harden. Eso es lo que yo digo a veces cuando describo alguna herramienta genérica, que digo, alguna marca la agarra, la normaliza un poco y después le pone con orgullo tal marca o tal nombre. Después, en otro video, les voy a mostrar las dos para que vean que es exactamente el mismo arco de sierra, la misma herramienta. Yo aprendí a utilizar el arco de sierra. Obviamente, utilizar un arco de sierra, todos sabemos que se hace así y corta. Pero no es tan sencillo. La hoja tiene un sentido, no se puede poner en cualquier sentido, porque si no, no corta al avance, corta cuando uno tira para atrás, que es la ventaja que podemos llegar a tener en esto, en determinadas circunstancias. Pero bueno, en condiciones ideales, al utilizar un arco de sierra, necesitamos que el corte sea al empuje. Yo aprendí a utilizar un arco de sierra de la mano, como cuento a veces, de un bicicletero de acá del barrio que se llamaba Héctor. Muchos lo conocen, es una institución, era una institución. Lo último que supe de él es que falleció no hace mucho. Yo cuando recién empecé con el tema de la Zanela, la RX, bueno, se me pinchaba cada 5 minutos, producto de que las cámaras estaban medias podridas, y fui a la bicicletería, que generalmente uno asocia que ahí pueden llegar a hacer esa reparación, dado que antes, cuando había algún problema en alguna rueda, se solucionaba ahí. Estos muchachos me comentaron que lo hacían con muchas ganas el trabajo, pero no tenían las barretas. Bueno, digo, no te preocupes, yo te traigo barretas, todo. Bueno, la cosa es que me resolvieron el tema de las cámaras, cambiaron las cámaras y pregunté, obviamente yo ya lo suponía fallecido hacía muchos años, al amigo, el viejo Héctor, como le decíamos cariñosamente, pero resulta que no, resulta que había estado gozando de buena salud hasta hace poco tiempo, estoy hablando de 2 años como mucho, y puede que un poco menos también de tiempo de fallecido.
y que en la bicicletería estaba su bicicleta de carrera, la mujer la había dejado para que la vendan o la conserven, dado que bueno, tenía ese amor por el ciclismo, obviamente. ¿A qué voy con todo esto? Siempre me voy por las ramas con las anécdotas, las historias, pero la gente de acá de Aedo lo conoce, es el viejo Héctor de la bicicletería de Ricardo del Olmo, que era en aquel momento. Ahora estos muchachitos que le cuento, que me solucionaron el tema de las cámaras y qué sé yo, creo que son los sobrinos del dueño Ricardo del Olmo. Héctor era un bicicletero, trabajaba para Ricardo del Olmo. En fin, él me enseñó a utilizar el arco de sierra, a utilizar toda la longitud, dado que siempre uno quiere cortar rápido y trabaja en este segmento, así. No, hay que usarlo bien, entrar a 45 grados, deslizarlo bien. Y un trabajo que para mí siempre fue complejo por el tema de la vista es llevarlo rectilíneo y uniformemente recto, valga la redundancia. Porque bueno, si no el corte sale chanfleado. Me ha costado muchísimo por el problema de la vista poder manejar un arco de sierra bien. O sea, como dije, hoy en día ya no es necesario. En lo que es plomería se utiliza la tijera de cortar caños, en lo que es por ahí gas se utiliza el cortatubos, la moladora para el resto de las situaciones, pero el arco de sierra es una herramienta que no pierde vigencia y nada, todos tenemos uno, tendríamos que tener uno, dado que la moladora es una herramienta muy rápida y muy cómoda, pero hay veces que se corta la luz y hay que seguir trabajando. Si tuviese la morsa acá, cosa que no tengo, ya la voy a implementar, voy a traer una morsita número 1 o número 0, de paso para hablar un poco de morsas, para los amigos que preguntaban por eso. Les mostraba cómo se utiliza de manera correcta la posición, porque hay que estar parado de una determinada manera. Tano, ¿vos estás diciendo que para realizar un corte con un arco de sierra hay que estar parado de determinada manera? Sí. Utilizar un arco de sierra, si bien bueno, uno corta un caño ahí, lo corta y ya está. Pero utilizarlo para cortar una pieza, que esa pieza tenga que ser ajustada o forme parte de algo y tenga que ser un corte preciso, hay una manera de trabajar con la sierra y bueno, hay que posicionarse de determinada manera, de forma rígida y saber precisamente o aproximadamente qué hoja de sierra utilizar, dado que bueno, se puede llegar a romper y si se rompe son caras. Les vuelvo a repetir, en mi caso, en aquel momento de esa anécdota que les cuento, me fue más favorable comprar un arco de sierra con una hoja genérica de la marca Garden que una hoja suelta. Así que bueno, espero haber respondido la duda de este amigo que por ahí no se animaba a preguntar por qué su arco de sierra no corta. Y bueno, yo creo y sostengo que tenés la hoja al revés. Fíjate que los dientes estén hacia adelante, dado que si los tenés al revés, la sierra corta cuando tirás hacia atrás. Generalmente, cuando las hojas son nuevas, traen una flecha de indicación de sentido. Obviamente no nos podemos guiar por eso, no podemos depender de que las hojas de sierra tengan una flecha para saber ponerla, para saber armar el arco. Así que bueno, vamos a decir que los dientes tienen que ir en el sentido de ataque. Así que con eso creo que es más que suficiente para que puedas armar el arco de sierra y corte favorablemente. Te pido por favor, si te sirvió, responde abajo y decí, era ese el problema. Si tenés bien puesta la sierra, fíjate que la sierra que estés utilizando sea acorde a
al material que querés cortar. Como dije, materiales blandos 16 dientes, materiales medianos 24 dientes, materiales duros 32 dientes. Así que bueno, les mando un saludo. Como digo siempre, acá no hay libretos. Nos vemos esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller.